Uno de los elementos más importantes del manejo de esta crisis es cómo motivamos a que la gente se quede en casa. Si usted a las personas que se quedan en casa le dice, mira, vete para tu casa, tráncate, le dice a las empresas, ok, cierra tus puertas, pero tú no garantizas que los asalariados tengan un ingreso, ya sea por el lado del salario o una asistencia de ingresos si tú, por ejemplo, te desempeñabas en la actividad informal. Obviamente que la gente no se va a quedar en la casa, no puede quedarse porque tiene que buscar de algún lugar un ingreso para sostener a su familia. Por eso es que hemos visto alrededor del mundo que en momentos donde se producen este tipo de choques, que dicho sea de paso, las presentes generaciones en el mundo que están en este momento vivas no recuerdan un episodio como este, o sea, de caída dramática de la demanda agregada provocada por una decisión de distanciamiento social, porque no habíamos tenido una epidemia de esta magnitud, una pandemia de esta magnitud en el pasado. La última fue en 1918, la gripe española, pero prácticamente hay muy poca gente hoy día viva, porque solamente personas que tengan 102 años, y obviamente eran niños, bebés, y no van a tener memoria de lo que la humanidad vivió en aquel momento. En consecuencia, esto es nuevo para todos. Ahora, lo que sí sabemos es qué se hace cuando usted sabe que un país va camino a una depresión económica porque usted lo paraliza todo. Cierra las empresas, le dice a la gente que se va a la casa y no tienen fuente de ingreso. Eso hay ya más certeza de lo que se puede esperar luego de lo que sucedió en la Gran Depresión de 1921. Ahora, todos los analistas apuntan que esto es mucho más grave, es mucho más intenso que incluso la Gran Depresión, de lo que podría, si nos cruzamos de brazos, todos, si no hacemos nada, debemos prepararnos para un colapso de la actividad económica mundial mucho mayor que la que tuvimos en la gran Depresión del 21. ¿Qué han hecho los gobiernos? Si usted va a Europa, por ejemplo, los gobiernos de los países nórdicos, fundamentalmente el caso de Dinamarca, ha tomado una decisión que mucha gente ha entendido que es exagerada, pero los daneses dicen, no, no, nosotros vamos a parar esto, la gente es educada, la gente se va a quedar en su casa, y para garantizarlo, le vamos a garantizar a cada trabajador el 75% de su salario. O sea, lo han hecho a través de un subsidio a la nómina de las empresas de 75% del salario. De manera que toda la población que está más o menos empleada formalmente, ahí la economía informal es baja, va a recibir esta asistencia. La magnitud de esa asistencia ha sido calculada en 13% del Producto Interno. Fíjense la magnitud, o sea, el aumento en el gasto público solo para enfrentar esto de 13% del PIB. Si se quiere tener una idea, en el caso de la República Dominicana, todo el gasto público anda como entre 17 y 18% del PIB. Los daneses de golpe han dicho, bueno, esto tenemos que meterle plata a la gente para que la gente pueda seguir comprando y en consecuencia mitiguemos. Va a haber caída de la actividad económica. No es que no va a caer, va a caer. Pero como la gente va a poder disponer de ingresos para consumir, buscarán la forma de adquirir los bienes y servicios, la caída es mucho menor. En el caso de Gran Bretaña, el gobierno ha anunciado un paquete más o menos parecido también que incluye subsidios a la nómina, subsidio a los ingresos. El costo total del paquete alcanza 12% del Producto Interno Bruto. O sea, fíjense la magnitud de las intervenciones en estas economías en Europa. En los Estados Unidos, el paquete que ha sido aprobado primero por el Senado y que estaba a punto de ser aprobado el viernes también por la Cámara de Representantes, alcanza 2.2 trillones de dólares. Usted se da cuenta que el PIB de Estados Unidos anda entre 20 y 21 trillones de dólares. Estamos hablando de una intervención de 11% del Producto Interno Bruto. O sea, nunca antes se había metido un empuje fiscal. Eso aparte de todas las medidas monetarias. Porque las medidas monetarias son muy importantes
para que exista liquidez en el sistema y las empresas puedan accesar a costo mucho más bajo cualquier demanda de liquidez que necesiten para pago de nómina como completivo a lo que ya va a dar el gobierno. Pero los gobiernos de todos estos países han tenido muy claro que hay que hacer un esfuerzo en el ámbito fiscal verdaderamente dramático, como nunca antes en la historia que pueda ser recordada por las presentes generaciones. O sea que esto pinta un panorama claro de cómo se actúa cuando usted está de frente a una caída dramática de la demanda agregada. Usted aceita la economía con políticas de provisión de liquidez, políticas que tienen que ver con facilitar crédito, facilitar la expansión monetaria, incluso en economías que van a sufrir fuerte caída de los ingresos de divisa. Usted tiene de utilizar algún mecanismo que combine agenciarse recursos externos y hacer uso también de reservas internacionales, porque de ahí se van a apalacar los gobiernos, de los bancos centrales, para poder tener acceso a esta liquidez. Tiene que facilitar el crédito y tiene que aflojar al máximo posible o hacerse de la vista gorda de lo que son las medidas de orden prudencial y regulatorio. ¿Por qué? Porque en este momento todo el mundo es insolvente. Y como todo el mundo transitoriamente es insolvente, si usted lo mide por su capacidad de ingreso, porque los ingresos desaparecen, entonces toda la cartera de la banca estaría siendo afectada. ¿Qué hacen los países? Se olvidan de eso mientras dure el momento de crisis, a sabiendas de que eventualmente el sistema que ha sufrido y queda alguna cartera morosa, el Estado va a tener que acordar planes para la recapitalización de los bancos. Así es que están pensando en la mayoría de los países de Occidente. Te dejo ahora, Jackie, para que puedas abordar el caso de aquí. Andy, nosotros no somos diferentes. O sea, como economía, esto nos va a dar muy duro. De hecho, nuestra gran dependencia en el tema de turismo, al igual que países como México, por ejemplo, hacen que ese impacto en balanza de pago pues, pueda ser, y en divisa, digamos, pues pueda ser no trivial, con sus consecuencias en precio, etcétera. Pero además el impacto que eso tiene en empleo, Andy, el impacto que eso tiene, y viendo las características del empleo dominicano, a mí me encantaría compartir un poco en 2 minutos cómo es la manera de pensar, sobre todo en el caso de la República Dominicana. Mira, Andy, déjame compartir un poco esto. Ahí ustedes están viendo de dónde vienen las divisas en el caso dominicano, ¿verdad? El turismo, que es el número 1, las remesas, que vienen la mayor parte de Estados Unidos, con lo cual zona franca, que parte de ella han estado cerradas porque la forma de trabajo puede promover este tema del virus, el oro, que hoy en día tiene buen precio, con lo cual es una buena noticia, y el gobierno como quinta fuente de divisas en todo este tiempo. Entonces, ciertamente estamos hablando de todo choqueado, remesa de Estados Unidos, turismo que nos va a dar fuertemente, zona franca que está un poco choqueada, y el acceso del gobierno al crédito externo, Andy, ha sido fundamental en todos estos años. ¿Qué yo quiero decir con eso? Y voy a seguir a lo próximo. Vamos a ver el impacto en turismo y en un momentito vamos a ver el tema gobierno. Mira, Andy, se estima, digamos, se puede estimar que en un escenario muy malo, tomando que ya enero y febrero no fueron meses tan drásticos, en un escenario que no es el peor de los escenarios, con una ocupación, que nosotros terminemos con una ocupación hotelera de 47%. Andy, veníamos de ocupación hotelera de 80, 85%, con lo cual la inversión extranjera en el sector estaba en viento en popa, porque ya eran muy pocas las habitaciones, digamos, que con las que podían jugar y quedaban disponibles. Hoy en día esto hace una fuerte reducción y esa reducción te impacta la inversión extranjera en el tiempo. O sea, sobre todo eso es un primer choque rápido de mira, esto es la inversión extranjera que estaba en pipeline, pues posiblemente se pueda tener. Pero cuando uno le entra números a eso y tú dices, y el impacto en el valor agregado, estamos hablando, Andy, que el impacto solo de este super choque en turismo nos podría costar casi 5% de crecimiento económico. 4%, 4.5%, 4.6% de crecimiento, y el crecimiento son salarios y el crecimiento son ganancias. Y entonces, pues claramente a nivel de salario podríamos estar hablando de más de 200,000 salarios en riesgo, solo por el choque del turismo, Andy, sin tomar en cuenta
todo el impacto que tiene quedarse en casa. Okay, eso es solamente el impacto que tiene el turismo sobre las cadenas de distribución, sobre todos los servicios que utilizan los turistas, el transporte, las actividades de entretenimiento fuera, los hoteles, los restaurantes, los bares. Entonces, ciertamente, solo el turismo es un impacto importante. A diferencia de México, México acaba de sufrir un downgrade de su calificación de riesgo. Y eso es fuerte. Porque países como México y República Dominicana, donde vimos que el gobierno, Andy, es una fuente fundamental, si te revisan tu calificación, oye, nosotros como gobierno vamos a tener que ir en el futuro otra vez a los mercados. Y por ende, el manejo de esto, bien manejado, también va a ayudar a la salud gubernamental y a que en el tiempo podamos seguir recibiendo las divisas que nosotros necesitamos a través de la cuenta del gobierno. Luego, Andy, si tú ves, este es el riesgo país de Dominicana, esta es la evolución del riesgo país. Mira lo que ha sucedido con toda la región, esta es toda la región. Aquí tú tienes a República Dominicana, aquí tú tienes el promedio latino, aquí tú tienes a México. Todos hemos sufrido un fuerte choque. De hecho, en el caso dominicana se ha ido corrigiendo. Este es el spread aquí en la derecha de República Dominicana frente a América Latina, que en principio sufrió un choque fuerte. Estábamos, además de en medio de las elecciones, somos un país con una gran dependencia del turismo, pero que luego sufrió una fuerte corrección también, y hoy en día igual, estábamos en tasas de riesgo país de 3.47, hoy en día estamos en el doble de eso, y es obviamente cómo nosotros manejemos la situación, Andy, va a ser fundamental para cómo estos temas de riesgo país se van a manejar. Si nosotros salimos como un país que lo manejamos bien, aquí los flujos de dinero 18 meses después van a estar, el apoyo al gobierno va a estar externamente. Como vamos a hablar un ratito de las medidas, vamos a ver que en inicio esas medidas son internas, son los bancos centrales, Andy, los que están reaccionando, inyectando esa liquidez, porque imagínate, todos queremos dinero, ¿cómo vamos a ir a buscarlo fuera? Pero no podemos perder, Andy, la visión de mediano plazo. Como tú dices, ahora mismo no podemos pensar en eso, pero el buen manejo de la enfermedad es lo que va a garantizar que a mediano plazo nosotros podamos seguir contando con los apoyos financieros que nosotros necesitamos. Otro impacto que te quiero mostrar, y es en un ratito, es cómo se va a distribuir esto, Andy, por nivel socioeconómico. Porque cuando nosotros observamos, y déjame entrar aquí, cuando nosotros vemos la población dominicana, cómo se comporta, esto que tú tienes aquí es la población dominicana, por estrato socioeconómico, por género, pero además por segmentación del empleo. Hoy en día el 16% son cuenta propia. Esta gente con el cierre, esto le da súper duro. Los otros son empresas privadas pequeñas, que también están cerradas, que son pequeños comercios, que son pequeños restaurantes, que son colmados, que son tiendas de zapatos, tiendas de ropa, esas también. Luego el otro son empresas privadas grandes, el sector público. Y luego las medianas y más abajo, pero eso es muy diferente por clase socioeconómica. Cuando tú agarras la clase de menor ingreso y la clase más pobre, tú lo ves ahí, vamos a ver qué pasa. La distribución del ingreso, entonces esta persona de menos recursos, ahí ya cambia la distribución del ingreso. El 17% de cuenta propia, luego empresa privada pequeña, luego cuenta propia de comercio, que esos son los que venden paca, los que venden ropa, luego cuenta propia de agricultura, que el sector agropecuario ahí se está manejando bien, aunque el choque de turismo le dio, pero ha podido abastecer el mercado local. Luego vienen las empresas privadas grandes, pero ahí vuelven el empleo doméstico. Y de la misma forma, la clase baja, donde estamos hablando de ingresos del hogar de 50,000 pesos en el hogar, Andy, también cuenta propia y empresas privadas pequeñas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que hacer política en pro de los hogares, tenemos que atacar dos segmentos seguros. Además de los segmentos críticos como son el sector turismo, como son algunas empresas de zona franca, que son grandes empleadores, tienen grandes impactos, y obviamente que hay que tener políticas hacia ellos. Pero cuando vamos a la población, Andy, como tú bien dices, primero, los que tienen el riesgo mayor están en los segmentos más bajos, porque son donde las informalidades más altas. Pero además de todo, ellos trabajan, muchos de ellos, en empresas que son
empresa pequeñita, empresa de menos de 20 empleados, de 0 a 10. Entonces, las políticas, en este caso, la política monetaria, si tú te das cuenta, Andy, viene a responder a 3 segmentos. Por un lado, viene a responder claramente a empresas grandes, sobre todo un sector construcción, que en este momento nadie está dando avance del sector construcción. El sector construcción se financia por 2 vías, ¿verdad? Se financia por los avances y se financia por los préstamos. Ahora los avances están parados, el sector construcción va a necesitar, digamos, ese apoyo. Bien, entonces viene por esas empresas grandes de gran impacto. Viene también para aquella clase media, baja, media y alta que está endeudada de manera importante y que necesita, digamos, quizá algún desahogo, algún relief en este momento. Las normas prudenciales han hecho que los bancos tengan la capacidad de por unos meses darte la capacidad de no pagar. Pero en el pasado, si tú no pagabas, eso se iba rojo tu crédito y se te quedaba rojo por muchos años y te impactaba en tu vida por muchos años. Entonces, lo que han hecho las normas es hacer posible que el dominicano que quizá está recibiendo menos ingresos y está endeudado no tenga una letra escarlata, ¿verdad? No tenga este rojo para siempre. Y entonces las normas prudenciales van por ahí, lo mismo que el impacto que está teniendo en las micro y pequeñas empresas, porque trabajar con ellas es trabajar con la gente más pobre. O sea, trabajar con las imprentas, trabajar con las pequeñas tiendas que venden zapatos y ropa, trabajar con las cafeterías y los restaurantes que viven del día a día, del movimiento de la universidad, del movimiento del Conde, del movimiento de la zona del mercado, con los mercaderes, es trabajar de una manera u otra con los empleados, que son regularmente, como nosotros vimos, Andy, empleados de ingresos bajos. Y ahí, por un lado, la política monetaria, si ellas están endeudadas, con las normas prudenciales los está atacando. Además, el acceso a liquidez va a ser posible que si las que no están endeudadas puedan acceder a un crédito en el corto plazo y no tener que impactar su empleo. Y las políticas de gobierno, que me gustaría ahí que tú dieras un poco más de detalle, Andy, también van a ser importantes, porque este site que ha puesto a disposición Hacienda para que uno pueda, para este subsidio directo al empleado privado, sí estaba obviamente con TCS, también es un impacto que a esas empresas le da positivamente y a los empleados también. Nadie quiere sacar a sus empleados del trabajo. Nadie quiere impactar negativamente al que te ha ayudado todo este tiempo. Y todo el mundo quiere sostener su negocio a plazo, Andy. Sí, y eso que tú planteas ya que es muy importante también, porque aquí hay dos objetivos. Primero, las condiciones de vida de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que esos trabajadores no tienen futuro. Si nosotros nos cruzamos de brazos y permitimos que se produzca una destrucción de empresas. Las reformas, las medidas que hay que tomar deben estar encaminadas a que el Estado entienda que este es un momento donde el Estado adopta el rol del bombero de la economía. O sea, no hay otro que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque las empresas están descapitalizadas, sin flujo de cajas ahora, y los trabajadores, si esa es la situación, se quedan sin ingresos. ¿Quién va a llenar el hueco? El único que lo puede llegar, como planteaba Keynes, es el Estado. Y el Estado tiene que intervenir sin miedo y sin estar pensando, bueno, pero es que el impacto en el déficit fiscal en este año entonces, y la deuda, ese no es su problema. Ese no es su problema. Su problema en este momento es velar porque ese inventario de empresas con que hoy hemos construido nuestra economía y que es la responsable del gran progreso económico que ha tenido este país, se mantenga al máximo posible y que esa fuerza laboral se mantenga en contacto con esas empresas. Nosotros no queremos desconectar al trabajador de la empresa, decirle despidan a todo el mundo, porque después aquí no se ha calculado lo que significaría el costo de recontratación de personal que yo ya había entrenado y que ahora se me fue en 2 o 3 meses para otra empresa. No, hay que tratar de velar porque esos canales de alianza, de comunicación se mantengan. Entonces, el gobierno que ha entendido eso, ha estado haciendo esfuerzos para canalizar recursos a través de subsidios a las nóminas, tanto y también subsidios a los ingresos. Se lo ha hecho por 2 vías, tratando de llegar al sector formal, al sector informal. Particularmente creo que lo que ha hecho es un primer movimiento.
Nosotros estuvimos haciendo cálculos, los 32.000 millones representan un esfuerzo fiscal que va a subir el gasto público en un 0.7% del PIB. Tenemos la impresión de que eso no es suficiente y que quizás el gobierno ha dado este primer avance hasta que aceite los canales para la canalización de los recursos, los tenga aprobado y sobre la marcha va a ir introduciendo las correcciones que tenga que hacer. Cuando uno ve lo que están haciendo otras economías, el esfuerzo fiscal de República Dominicana luce tímido. Ahora, luce tímido también porque nosotros tenemos un estado mucho más pobre que los estados de economías más desarrolladas. Pero en ese sentido, nosotros vamos a tener que recurrir a medidas creativas que nos permitan apalancar recursos y dilatar al máximo posible el uso de lo que se denomina el dinero lanzado desde helicóptero o el helicopter money, que es lo que están haciendo las economías de Europa y de Estados Unidos. O sea que eso lo tenemos que posponer, pero hay que pensar en apalancarse con recursos internacionales, recursos del Fondo Monetario, del BID y del Banco Mundial en mayor proporción para darle respaldo al Banco Central, a fin de que éste pueda prestarle al gobierno contra esos recursos y de esa manera hacer un esfuerzo mayor. Creo que lo del IPROPIL, que tomaron 14.000 millones, creo que se puede llegar hasta los 35.000 millones con ello. Es cuestión de hacer un ejercicio de cuál es el patrimonio real que esa entidad necesita. A mí nadie me va a decir que mientras las AFP operan con 16.000 millones de patrimonio, el Hidropil tiene que operar con 21.000 millones. Eso nadie me va a convencer realmente de eso. Y finalmente el Estado tiene una serie de activos que podría traspasar a una especie de tenedora y a través de esa tenedora apalancar a través de colocaciones de bonos internos o externos recursos para apoyarse fiscalmente. Vamos a tener que hacer una pausa ahora y volvemos en el último segmento.